Dios nos bendiga y es un gozo, una alegría nuevamente estar reunidos no tan solo para adorar, para alabar a Dios, sino para escuchar su palabra. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de Santiago, hermanos, por favor. Estamos en el capítulo 1. Creemos que esta epístola nos va a llevar un buen tiempo en estarla ministrando, estarla predicando. Y hermanos, que al terminar esta epístola o en el transcurso que vamos compartiendo la palabra, de verdad que la palabra de Dios esté haciendo ese efecto en el corazón de nuestras vidas, esté cambiando, esté transformando no tan solo nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de caminar y de andar en la fe, ya que esta epístola está dirigida, como lo veíamos en la introducción a esta epístola, está dirigida a personas, al pueblo de Dios, personas que han tomado esa decisión de amarlo, de servirlo y de caminar con Él. Y la epístola está basada en mostrándonos y haciéndonos ver que la vida es caminar en esa confianza en Dios, en esa fe bíblica en la cual hemos sido invitados. En el capítulo 1, en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, qué palabras de Santiago. Y qué importante es que nosotros, cada vez que leamos la palabra de Dios, podamos meditar en ella. Hermanos, yo hago una pregunta el día de hoy. ¿Quién necesita sabiduría? Todos, hermanos. Todos aquellos que hemos sido llamados, necesitamos sabiduría. A lo mejor nuestra mente automáticamente corre hacia, yo necesito sabiduría para muchas cosas, pero una de ellas puede ser, yo necesito sabiduría para agrandar mi negocio. ¿Cuántos tienen en mente eso? Yo necesito sabiduría para trabajar menos y ganar más. Y es cierto, esa sabiduría también Dios nos las da, mas sin embargo esta sabiduría hoy no la vamos a enfocar a ese tipo de sabiduría, sino a la sabiduría a la cual necesitamos como personas, como hijos de Dios, para poder caminar nuestra vida cristiana y no tan solo con nuestra conducta, con nuestras obras, con nuestras acciones, el nombre de Dios venga a ser exaltado y glorificado, sino que también nosotros podamos vivir en esa parte de alegría, de gozo, de paz, en tranquilidad, con sabiduría. Realmente necesitamos mucha sabiduría, hermanos, para poder conducirnos y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, es importante que nosotros distingamos y separemos la inteligencia de la sabiduría. Aquí Santiago está diciendo, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. No está hablando de inteligencia. Inteligencia es otra cosa, hermano, persona que nos acompaña. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos inteligentes? Todos, exactamente. Pero hay personas que son sumamente inteligentes, unos más que otros. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes batallaron en la escuela con matemáticas? ¿O quiénes de los jóvenes batallan al día de hoy con matemáticas? Pero hay unos jóvenes o unos estudiantes que no batallaron en matemáticas, o no estudiaste, o no te fue difícil matemáticas. Eras muy inteligente. Y conocemos a muchas personas que son muy inteligentes, pero no tienen absolutamente nada
de sabiduría. Porque hay personas que son muy inteligentes, pero son muy mal hablados, andan drogándose, andan fornicando, andan adulterando y son muy inteligentes, pero no son sabios, no han adquirido sabiduría. Entonces son cosas muy diferentes, hermano. Yo quisiera que de entrada tengamos presente que la inteligencia es una cosa y la sabiduría que Santiago está diciendo aquí que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, las iglesias, el pueblo de Dios estaba pasando por momentos sumamente complicados, por situaciones difíciles, a tal grado que Santiago ve la necesidad de decirle: ¿sabes qué, hermano? Yo veo la condición, veo el comportamiento, veo los problemas que tienen en casa, veo los problemas que tienen en el matrimonio, veo la conducta de cómo están como iglesia, y una cosa sí me doy cuenta: necesitamos sabiduría. Por eso Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, y realmente estamos bien faltos de sabiduría. Es más, la sabiduría a una persona, cuando se da cuenta que necesita aprender sabiduría, le está mostrando a Dios esa parte de humildad, de sencillez. Porque una persona que no necesita ser enseñado, una persona que no necesita ser dirigido, tiene un grave problema, no en su mente ni en su razón, tiene un gran problema en el corazón, que se llama orgullo, que se llama altivez. Es una persona que siente que es capaz de saberlo todo y que lo que él dice y lo que él piensa es la última palabra y no hay otra razón más. Cuando una persona se da cuenta que necesita sabiduría, lo que le está mostrando a Dios es humildad, sencillez y decir: Señor, yo necesito ser enseñado. Yo necesito ser guiado. Entonces, hermanos, a través de estos versículos que hoy Dios nos permita estar ministrando por medio de la palabra, nosotros salgamos hoy en esta mañana con una sola petición a Dios: Señor, dame sabiduría, porque me he dado cuenta que no me he conducido de una manera sabia. Hermanos, en cuántas ocasiones no hemos sabido llevar una situación que a veces se nos presenta en casa, ya sea con los hijos, ya sea con la esposa o ya sea con algún familiar. No tenemos esa sabiduría para poder llevar ese momento tan crítico que se puede presentar. ¿Cuántos de nosotros a veces discutimos en casa con la esposa, como esposos? A ver si es su mano, hermano. Yo soy el primero. Momentos que se dan a veces no tan solo de un desacuerdo, sino al punto que puede llegar a un punto crítico, hermano. Porque creo que estamos sabedores, hermanos, que no por ser cristianos, no porque pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo, todos los problemas se nos terminan. No, hermanos. Los problemas nos vienen siendo cristianos o no siendo cristianos. La gran diferencia es que el que es cristiano, quien lo gobierna es la palabra, es el principio de Dios. Y al final, si es un corazón humilde, es un corazón que anda caminando en la voluntad de Dios, va a terminar sometiéndose a la palabra de Dios. Y si él no tiene razón, va a reconocer y va a expresar y decir y pedir una disculpa y pedir un perdón y decir: ¿sabes qué? Sí hice mal. Pero ¿cuántas veces se nos presentan momentos críticos en el matrimonio y no somos sabios para controlar la situación? A tal grado que se nos sale de control y no actuamos como dice la palabra, que nosotros somos la autoridad en casa y que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de guiar a nuestras esposas de tal manera que va a haber momentos en los cuales ellas podrán actuar de una manera, pero como Dios nos ha capacitado como esa autoridad y nos ha dado ese entendimiento,
Dios nos ha capacitado y nos ha dado entendimiento para poder guiarlas. Mas sin embargo, ya sea por una u otra razón, porque nos hemos separado de la vid, porque no estamos haciendo caso a la instrucción de la palabra de Dios, nos cuesta y se nos sale de control esa situación. Y de repente podemos ver a una esposa que está molesta, a una esposa que está enojada, a una esposa que puede ser que al punto que se sienta tan mal que a veces ya no quiere venir a la iglesia. Hermano, eso es por falta de sabiduría. ¿Cuántas veces en casa tenemos conflictos con nuestros hijos? ¿Quién no tiene conflictos con sus hijos? Cuando los muchachos empiezan en una adolescencia, empiezan a crecer, empiezan a desarrollar su mente, empiezan a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, empiezan a tomar sus propias decisiones. Como padres y como madres tenemos dificultades con nuestros hijos. Y a veces por falta de sabiduría, lejos de ayudarlos, lejos de atraerlos, lejos de darles esa parte importante de hablar con ellos, de atraerlos, de enseñarles y tener paciencia con ellos, quizá actuamos de una manera no bíblicamente, sino actuamos de una manera humanamente, carnalmente, por no tener esa paciencia en nuestras vidas, somos impacientes. Y a lo mejor el muchacho, mientras no le sea revelado el amor de Dios, va a tener dificultades porque está en la carne. Le va a ser difícil entender las cosas espirituales. Le va a ser difícil entender y comprender las cosas que usted y yo conocemos, que hemos llegado a Cristo. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean las mejores personas. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran los mejores hijos de la iglesia. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos, todo el mundo hablara bien de ellos. Hermanos, pero las cosas a veces no son así. Porque la obra no la hace el padre ni la hace la madre. La obra la hace Dios en el corazón de los hijos. Nuestro deber es instruirlos, nuestro deber es enseñarles. Pero a veces, ¿cuántas situaciones se nos salen de control con nuestros hijos por no ser sabios? Y lejos de atraerlos, los alejamos. Hermanos, si eso no te lo estoy diciendo porque conozca yo la vida de alguien, hermanos, te lo estoy diciendo porque yo he tenido esa falta de sabiduría para con mis hijos y ha habido momentos en años pasados en los cuales no actué sabiamente y me vi en esas dificultades. Hermanos, pero creo que todos como padres, si nuestros hijos no han pasado a esa instruir, enseñar y paciencia, esperar que Dios, haz tu obra en el corazón de mi hijo. Y esa paciencia, hermano. Pero a veces, una enseñanza que una vez yo escuchaba, que me abrió el panorama para entender la situación que a veces vivimos como padres e hijos. Una enseñanza que escuchaba yo decía que cuando los hijos no llenan las expectativas de nosotros como padres, nos frustran. Decimos, es que yo quería que mi hijo fuera así, yo quería que mi hijo hiciera esto, yo quisiera que mi hijo fuera el mejor joven de la iglesia, que fuera el mejor espiritual, pero al ver eso, me siento derrotado, me siento mal, siento que estoy haciendo malas cosas. Hermano, no se trata de que llene tus expectativas, se trata de que el muchacho aprenda y conozca a Dios y le sea revelado el amor de Dios. Cuando yo escuchaba esa enseñanza, yo decía, Señor, sí es cierto. En cuántas ocasiones como padre, al ver que mi hijo no hacía las cosas o mis hijos no hacían las cosas o no eran los hijos que yo deseaba, eso me frustraba y eso me angustiaba. Otros de los puntos que me ayudó esa enseñanza es que decía, a tus hijos nunca los midas por capacidades. Es que mi hijo sacó 9 y es bien inteligente y lo voy a premiar y hablo bien de él, pero mi hija sacó 7 y le estoy diciendo, oye, debes de esforzarte, oye, mira, es que tu hermano, ¿cómo voy a creer que tu hermano es más inteligente? ¿Cómo voy a creer que tu hermano sacó mejores calificaciones? Mira, tú te estás dedicando al estudio y tienes que dar ese fruto. Y ahí estamos. En esa enseñanza yo aprendí que decía,
no debes de medir a tus hijos por capacidades, porque hasta es bíblico la palabra de Dios, que uno dice la palabra que unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Hermanos, no todos nuestros hijos tienen las mismas capacidades y no todos tienen las mismas virtudes. Unos tienen unas y otros tienen otras. Lo que este predicador decía, debes de medirlos por su esfuerzo. El muchacho sacó 7 y se esforzó. Qué bien, felicítalo. La muchacha sacó 9.9 y se esforzó. Qué bien, ambos están en la misma condición. Pusieron todo su esfuerzo. Se dedicaron, se esforzaron. Dije, sí es cierto. ¿Pero por qué? Por no ser sabios, hermanos. ¿Cuántas cosas a veces suceden en casa? Podemos ser hasta injustos con nuestros hijos por no ser sabios, por no entender los principios que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, hermano, en estos versículos, Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría, pidámosla a Dios. Número 1, esta sabiduría, hermanos, a la cual Santiago está hablando, no es una sabiduría que podemos adquirir como seres humanos. No es una sabiduría que puedes agarrar 10, 20, 30 libros y pasarte 2, 3 años a estudiar de día y de noche y dices, yo voy a adquirir esa sabiduría. No, hermano. Lo que adquieres al leer, al estudiar, al capacitarte, adquieres inteligencia y conocimiento. Pero la sabiduría que viene hablando, que está hablando Santiago, esa sabiduría solamente proviene de Dios. Por eso Santiago dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿A una universidad? ¿A un sabio? ¿A un catedrático? No, dice, pídala a Dios. Él es el único que nos puede hacer sabios y entendidos para con el propósito, hermanos. Por eso le decía yo que esta sabiduría sí tiene que ver con los aspectos físicos y terrenales. Dios nos puede capacitar y nos capacita para ser sabios de tal manera que nuestro negocio pueda crecer, de tal manera que podamos conducirnos de una manera sabiamente, trabajar menos y ganar más. Eso Dios lo puede hacer, nos puede capacitar. Que la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a ser cabeza y no cola. O sea, vamos a ser personas que siempre vamos a estar arriba y no vamos a ser personas que vamos a estar siempre en el mismo lugar, sino que te habla en un caminar y en un crecer en cada área de nuestras vidas. Pero esta sabiduría que está hablando es una sabiduría para podernos guiarnos y conducirnos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros o cuántos cristianos, hermanos, aquellos que nos están escuchando por vía internet, cuántos hermanos en Cristo, por no saber controlar y por no tener la sabiduría, en un momento que pasaron en su vida, hablemos de alguna tentación, que les vino una tentación a su vida y que no fueron sabios para poder tratar esa tentación que se les presentó en su vida? Un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, hablemos de la pornografía. Hoy sabemos que la pornografía, si tú quieres, la puedes ver prendiendo el monitor y cambiar de una página a otra página. Mas, sin embargo, el que es hijo de Dios tiene el temor de Dios. Tiene la luz del evangelio y sabe que no debe de ver eso. Mas, sin embargo, puede venir esa tentación. Imagínate un hermano, una hermana que salió de ese asunto, de ese pecado, que Dios lo hizo libre de la pornografía. Y que se sienta en un monitor y que le aparecen escenas y le viene la tentación quizá de abrir esa página. Si el hermano y la hermana es sabia, lo que va a hacer es que se va a conocer a sí mismo y se va a dar cuenta que Dios lo sacó de ese pecado y que al día de hoy puede ser una concupiscencia en su vida. Es una persona sabia, es una persona entendida que sabe y se conoce quién es Él y de dónde lo sacó Dios. ¿Qué es lo que va a hacer si es sabio, si es sensato, si tiene la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer? No se va a sentir el superhombre,
no se va a sentir el super cristiano y va a decir, yo lo puedo. No va a pasar nada con que me pasen esas imágenes enfrente. Y hermanos, estamos hablando de una persona que no va a tardar en caer. Una persona sabia dice, ¿sabes qué? Yo tengo esa concupiscencia, Dios me sacó de ese asunto, entonces lo que voy a hacer es que voy a procurar ponerle candados a la máquina. No sé, yo no conozco mucho de ese asunto, pero lo que sí sé es que se le pueden poner candados a ciertas páginas. Y hacer eso, hermano, lo que hacemos como padres cuando nuestros hijos son chicos, les pones ciertas restricciones y no pueden abrir ciertas páginas. Bueno, eso era antes. Ojalá el día de hoy ya los niños son más listos que uno. Pero hermano, estamos hablando de personas cristianas, hijas de Dios, que no supiste controlar ese momento cuando se te acercó la tentación. No la supiste discernir, no fuiste sabio, no fuiste entendido y terminaste cayendo y la vistes. Y ahí estás ese día todo atormentado en tu conciencia. ¿Qué hice? Vi pornografía. Sí, pero yo no quería yo verla. Y ahí estás en un conflicto con tu mente por no ser sabio. Dios te sacó de la borrachera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay un dicho, hermano, que en nuestro México es el que anda con lobos, ¿qué? Aullar se enseña. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dios te sacó de la borrachera, hermano. Pues muy sencillo, ya no te acerques con los borrachos. Deja tus amistades. Pero ¿qué sucede cuando Dios te sacó de algún pecado y no tienes esa madurez y no tienes esa madurez en tu vida de haber vencido ya ese pecado y eres tentado nuevamente a eso? Y vas y visitas a tus amigos. ¿Qué crees que te van a decir tus ex amigos? Te van a decir, ¿qué haces aquí, José Luis? Vete a la iglesia, hermano. ¿Quieres que me van a decir eso? Te lo digo porque un día me pasó. Digo, no fui tentado, les fui a predicar. Me dijeron, qué bueno que viniste, José Luis. Bueno, no me llamaron por mi nombre, me daban otro apodo, ¿no? Qué bueno que llegaste. Hey, vete a traer una caguama bien fría como le gustaba a él. Le dije, no vine a eso. Vine a compartirles, hablarles de la palabra. Oh, ya vas a empezar con tus aleluyas. Y empecé a compartirles. Hermanos, pero ¿qué pasaría yo sabiendo que Dios me sacó de ahí y tengo esa tentación y digo en mi pensamiento, voy a ver qué están haciendo mis amigos? Recuerdo ahorita, hermanos, la semana pasada, hace 15 días, platicaba yo con un hermano en Cristo que va a otra iglesia y precisamente encaja muy bien con el testimonio o el ejemplo que te estoy dando. Él escuchó la palabra, conoció, se volvió a Dios y tenía sus amigos de borrachera. Dice que él cada 8 días iba y tomaba. Y cuando él conoció la palabra después de unos meses, dice que le vino el deseo de tomar nuevamente. Y un día antes sus amigos le habían dicho, hey, vamos a tal lugar a tomar como siempre. Él dijo, no, yo no tengo nada que ir a hacer allá. No, que mira, que vamos a tal lugar, yo te pago todo. Y él dijo, no. El caso que al otro día, dice que a él le entraron unas ganas de vivir otra vez esos momentos. Y tantas fueron sus ganas que dice que agarró la combi y se fue. Y se bajó en el centro. Estando a algunos pasos para entrar al bar, dice que él dijo, Dios, ¿qué estoy haciendo? No, yo no quiero esto, Señor. Ayúdame. Dice que ni la pensó más, agarró, ni esperó la combi, agarró, tomó el primer taxi que agarró y dijo, llévame a mi casa. Y se fue. Hermanos, necesitamos esa sabiduría para poder avanzar en nuestra vida y poder llevar aquellos momentos que se nos van a presentar en nuestra vida
de dificultad. ¿Cuántos de nosotros no tan solo estamos pasando, sino que vamos a pasar muchas dificultades? Pero hermanos, necesitamos esa sabiduría para que no tan solo el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado, sino que también nosotros podamos salir victoriosos y triunfantes en esos momentos que se nos puedan presentar en nuestra vida. Entonces, esa sabiduría no es adquirida, hermano, por conocimiento. Al leer, al estudiar, adquieres inteligencia y conocimiento, pero esa sabiduría solamente proviene de Dios. Santiago también nos hace ver otros aspectos, que dice que es necesario que el día que nosotros pidamos esa sabiduría, la pidamos ¿con qué, hermanos? Con fe. Con fe, o sea, que no tengamos esa dificultad, hermano, en nuestras mentes y nuestros corazones y dudemos de Dios. Que Dios no te va a dar lo necesario para poder salir adelante en las dificultades. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere que seas una persona muy sabia. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que guardaran sus mandamientos y que esos mandamientos iban a ser ¿qué? Su inteligencia y su sabiduría. Y los pueblos al verlo van a decir: ¿qué pueblo es este? Pueblo sabio y entendido. Hermanos, Dios quiere darte sabiduría. Dios no quiere que estemos en los momentos difíciles sin saber qué hacer. No, hermanos. El gran problema que tenemos como seres humanos es que nos hacemos la imagen de un Dios, de que Él nos da ciertas cosas solamente limitadas. Y me recuerda el pasaje cuando el Señor Jesús decía: si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Hermano, si tu hijo te pide pan, ¿qué le vas a dar? ¿Una culebra? No, si tú no tienes el dinero para ese momento para darle un pan, tú vas a ver la forma de ir y conseguir o trabajar y le vas a traer su sustento, porque el Señor Jesús dice: si nosotros siendo malos, está hablando de la naturaleza caída del hombre, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice el Señor Jesús, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos les va a dar el Espíritu y lo que necesiten? Dios quiere darnos esa sabiduría. El gran problema, hermanos, es que Santiago aquí le dice: pero Dios está dispuesto a darte sabiduría. Pero le decía a los hermanos y a las iglesias: pero ten presente una cosa, que cuando tú se la pidas a Dios, pídesela con fe. No dudes, no desconfíes del que el que te ha llamado es un Dios que si te acercas con Él, no tan solo te da, sino que dice que es galardonador de los que le buscan. Pero a veces, hermanos, como hijos de Dios, no tenemos esa confianza en acercarnos con Él y pedirle lo que Dios ha dicho que nos va a dar. Dice: pídala a Dios. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hermano, Dios te va a dar sabiduría sin reproche. ¿Qué es reproche, hermano? Cuando nosotros como seres humanos le reprochamos a alguien, ¿cuál es nuestra actitud? O cuando cuando nuestra esposa cumple años y no nos acordamos ese día hasta el otro día o ya al final del día, ¿qué te dice la esposa? ¿Qué te dice, hermano? ¿Sí? ¿No te acordaste de mi cumpleaños? ¿Ya no me quieres? ¿Ni un ramo de flores me regalaste? ¿Qué está haciendo, hermano? Es un ejemplo, no es que le sepa yo a alguien algo, hermano. Está viendo un reproche, hermano. Hermanos, Dios no es así. Dios no te va a reprochar nada. Y mira que hacemos muchas cosas que no son agradables a Dios, hermanos. A veces en el transcurso del día, ¿cuántas cosas no hacemos
Y Dios, mira, nos perdona. Y Dios no dice, no, a ver, José Luis, tú vienes a pedirme sabiduría, pero en la mañana, mira, te levantaste bien tarde y no leíste como debiste haber leído. No oraste como debiste haber orado. Es más, mira, no platicaste con tus hijos. No, hermano, Dios no te va a dar, no te va a reprochar nada. Si pídele, Él te va a dar. ¿Verdad que eso nos cuesta entender en nuestra mente? Pero Dios no te va a reprochar nada, hermanos. O sea, Dios te va a dar. Y dice, pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La desconfianza a Dios, hermano, es algo que a Dios sí le molesta. Santiago dice, quien se acerca a Dios pidiéndole sabiduría, o sea, ni te hagas ilusiones de que Dios te va a dar si tú te acercas con Él dudando y desconfiando. Porque una persona que desconfía y está falto de fe, ¿qué dice que es como las ondas del mar, que van de un lado para otro? Y así son, observa las olas del mar, hermano. De repente vienen en un lugar y de repente ya vienen hacia acá y luego se regresan y van así de un lado para otro. Hermanos, qué importante es que nosotros nos acercamos a Dios con esa confianza, con esa fe. Dios quiere darte sabiduría. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de hombres que pidieron sabiduría y que Dios les dio, como dice aquí Santiago, les dio en abundancia, sin reproche, hermano. Es más, les dio más cosas de las que ni siquiera ellos habían pedido. Un ejemplo, hermano, que nos viene a la mente, que es Salomón, ¿verdad? Salomón fue un hombre muy joven que vino a tomar el lugar de su padre y que Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. A lo cual Salomón, al ver el pueblo grande, le dice al Señor, Señor, tu pueblo es grande, yo soy joven, no sé entrar ni salir. Dame entendimiento, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo, Señor. Hermanos, ¿y qué le dio Dios? Le dio tal sabiduría que la palabra da testimonio que no habrá otro hombre, ni ha habido antes y habrá otro después, que sea más sabio que él. De tanta sabiduría lo colmó, hermanos. Un hombre que, ¿cómo guió al pueblo? Un hombre que durante su reinado el pueblo estuvo tranquilo, en paz. Crecieron, se abundaron por la sabiduría que adquirió, hermanos, por la sabiduría que él pidió y solicitó, y Dios le dio tal sabiduría. Se la dio sin reproche, hermano, sin reproche. Pero vemos a su hijo, que cuando Salomón muere y su hijo toma el reinado, su hijo se acerca a los ancianos y les pide consejo, le dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a proceder? El pueblo se acerca a él y dice, mira, tu padre nos ha cobrado ciertas cantidades, entonces solicitamos que se nos disminuya. Y se acerca a los ancianos, y los ancianos, ¿qué consejo le dan? Esos ancianos llenos de sabiduría, esos ancianos que habían sido, que estaban con su padre, tenían la experiencia. No tan solo eran inteligentes, sino eran sabios, eran entendidos. Y los ancianos lo que le dijeron al hijo de Salomón, mira, tu padre les ha cobrado el 20% de impuesto, necesitas bajárselos y así el pueblo te va a amar y te va a servir y te va a seguir. Pero el hijo hizo a un lado el consejo de los sabios y se fue con los jóvenes con los cuales él se crió. Y le dijo, ¿ustedes qué pensáis? Y los jóvenes dicen,
Hay que ser inteligentes. Pues si tu papá les cobrara el 20%, pues cóbrales tú el 30%. ¿Y qué hizo el hijo de Salomón? Pues les cobramos el 30%. Es un ejemplo, hermano, ¿no? Le cobramos. Y hermanos, ¿y en qué problemas terminó metiéndose el hijo de Salomón? Por no ser sabio, por no tomar la sabiduría, por no tomar esa sabiduría. Hermanos, quiero llevarte a un ejemplo de cómo el Señor Jesús le enseña a los discípulos que se refleja esa sabiduría, cómo los discípulos son invitados no tan solo a velar y a orar, sino que ellos puedan darse cuenta y puedan actuar con sabiduría, de tal manera que puedan llevar el momento que se acercaba, para ellos difícil, complicado, ellos pudieran llevarlo de una manera muy sana, de tal manera que no les afectara, como cuando no estás preparado. Si me acompañas aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Es una parte, hermanos, que hemos estado ministrando a la iglesia, que estamos hablando acerca de la oración. En Mateo 26, en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad. Los hermanos que han estado llegando los días viernes o a la iglesia se le ha estado ministrando, y veíamos que la parte que es velar, hasta aquí el Señor Jesús no les estaba diciendo que tenían que orar, solamente le está diciendo velad. Velar es estar al pendiente, es estar al cuidado, es ver cuando se aproxime la situación difícil, estás velando. Y yo le ponía el ejemplo a los hermanos, aquí en la iglesia, de aquí donde estamos sentados, donde reunimos, en estas instalaciones, cada 8 días y el velador, hay un velador toda la semana, y cada 8 días el velador descansa el día domingo, y ese día domingo es cubierto por los hermanos. Yo les hacía la pregunta: ¿por qué creen que los hermanos vienen a velar? ¿Por qué crees que vienen a velar? ¿Qué cuidan? Vienen a velar porque hay cosas de valor. Hay un equipo, hay guitarras, hay bocinas, hay cosas que tienen valor, y por eso se requiere de una persona que esté vigilando, que esté velando. Y yo le decía: ¿qué van a hacer los hermanos o el velador cuando vean por medio de las cámaras que una persona quiere abrir la puerta y quiere forzarla? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a seguir las instrucciones que tiene, ya sea que tenga que hablar por teléfono y decir: hey hermanos, alguien se quiere meter, y de ahí se descuelgan todos los hermanos a ver quién es el que se quiere meter. O la otra es que van a tocar la alarma que está ahí, la sirena, de tal manera que el ladrón se va a dar cuenta que hay alguien que está vigilando. Hermanos, cuando el Señor Jesús les decía: velad conmigo, estén atentos, el Señor Jesús estaba pasando por un momento difícil, de angustia, complicado, uno de los más difíciles en su vida. Y Él dijo: velen, estén atentos, estén alertas. Pero ¿qué sucedió con los discípulos cuando Él regresó? ¿Cómo los halló? Durmiendo.
No se pusieron a vigilar, a velar. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando no actuamos con sabiduría. No estamos vigilando, no estamos mirando los momentos que se están moviendo, los tiempos que se están moviendo y cómo debemos de conducirnos. Sino cuando ya se nos viene el problema a nuestras vidas, nos empezamos a ahogar y decir: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora sí no sé qué hacer. Y el corazón se empieza a abrumar tanto, el corazón empieza a perturbarse tanto, que llega el momento que se va a decir: ay, Señor, parece que tú me estás castigando, o qué hice, Señor, o no me estoy portando bien. Empiezan a poner en tela de juicio el carácter de Dios. Tú me estarás tratando, Señor, o el diablo me está tentando, o ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué no lo entiendo? Y ahí estás llorando, ahí estás angustiado y no sabes qué hacer. Hermano, lo que el Señor Jesús le decía aquí a los discípulos: velad, estén al pendiente. ¿Y sabes por qué les decía que velaran, hermanos? ¿Qué iba a suceder después de que el Señor Jesús se levantara de orar en el monte Getsemaní? ¿Qué iba a suceder? Se iban a cumplir palabras, profecías en su vida, hermanos, y no tan solo en la vida de él, sino en la vida de los mismos discípulos. Si usted me acompaña ahí en ese mismo versículos antes, en el 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hermanos, ellos como discípulos iban a ser dispersados. Se iban a llevar a su maestro. Iban a ver algunos de ellos cómo lo iban a empezar a maltratar, cómo lo iban a lastimar, cómo lo iban a insultar, cómo iban a tratar a toda costa de que el Señor Jesús renunciara a su llamado y a la obra. Lo iban a hacer sufrir. Y no tan solo eso, sino que ellos iban a ser dispersados. Ya no estaría el pastor, ya no estaría Jesús, ese Jesús que diario, a día, semana tras semana, durante esos 3 años estuvo con ellos. Y ellos se sentían en paz, tranquilos, confiados. Pero en ese momento iba a pasar algo muy importante. En ese día iba a pasar algo. Por eso el Señor Jesús decía: velad, estate pendiente, mira las cosas cómo se están moviendo, porque ustedes van a ser dispersados, ustedes van a ser movidos. Y después el Señor Jesús fue 1, 2 y 3 veces, y las 3 veces los halló durmiendo. Y después ya le dice: velad y orar. Hermano, una de las maneras de ser sabios es atender cuando sabemos que se acerca un problema, una situación difícil. ¿Es usted sabio? ¿Es usted entendido? Ok, viene la situación, veo que va a estar complicada. Hermanos, cuando a veces somos tentados en nuestras vidas personales y vemos de que disciernes la tentación, viene a tu vida y aplicas lo básico. ¿Qué es lo básico, hermano, cuando viene la tentación? Te pones a orar. Señor, guárdame de esta tentación. Señor, no quiero, no debo y no puedo. Ayúdame, Señor. Oras, te levantas, pero no pasa nada. Al otro día o la otra semana, nuevamente, esa tentación se te hace más. Entonces, si eres sabio, dices: oh, algo está pasando acá. Esto va más allá, ya de una tentación, ya algo más. El diablo quiere con mi vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pasar al otro paso. A meterte a un ayuno, a una oración más profunda. ¿No se va? ¿Sabes? Una de las maneras que el diablo huye
ante cualquier tentación que Él te ponga. ¿Cuándo se acuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado? Y en la última tentación, ¿qué le dijo el diablo? ¿Qué le mostró los reinos? Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A lo cual el Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Qué sucedió después, hermano? ¿Se quedó todavía ahí el diablo? Hermanos, cuando tú adoras y tú sirves, no hay nada que se ponga en tu camino, hermano. Es una parte también que a los hermanos del servicio les ministramos hace algunas semanas. Hermanos, que el servicio es una bendición enorme. Pero estás pasando por situaciones difíciles, complicadas, y no se va a la tentación, hermano. Lo que tienes que hacer es adora y sirve a Dios. Y después vendrá otro momento de tentación quizá, pero ya sabemos el caminito. Ya sabemos cómo salir, hermano. Hermano, seamos sabios. Seamos sabios. ¿Por qué Salomón adquirió y pidió sabiduría? ¿Por qué no pidió otras cosas? Mire, vayamos a un Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, en el versículo 3 al 7. Porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando el salmista David. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El versículo 7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. La inteligencia es buena, muy buena, hermanos. Pero la sabiduría te va a llevar a tomar decisiones acertadas en tu vida. Te decía yo que hay muchas personas que son inteligentes, pero en sus vidas, si no andan haciendo una cosa, andan haciendo otra cosa. Son inteligentes y se les reconoce. Y en las escuelas quizás son hasta como señalados los mejores. ¿Cuántas personas son muy inteligentes para hacer y para tramar cosas muy malas? Porque tienen inteligencia. Tienen una inteligencia de tal manera que pueden hacer cosas que pueden estar dañando a la persona, a la familia o a quien sea, de tal manera que no se den cuenta ni quién es. Son inteligentes, pero no sabios, hermanos. No son sabios, no son entendidos. Una persona sabia, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia, cuando le empieza a dar el valor, cuando le empieza a dar la importancia a la palabra, al mensaje, a la instrucción de Dios, a los mandamientos, es una persona que empieza a tener sabiduría, que es entendida, porque sabe que hay el mandamiento que dice, no fornicarás. Y la jovencita dice, ¿sabes qué? O el jovencito dice, no, yo no voy a fornicar, porque eso me puede traer una enfermedad venérea a mi vida. Entonces yo no lo voy a hacer, no quiero correr el riesgo. Es una persona sabia.
El insensato que dice, no te va a pasar nada, éntrale. Yo lo he hecho muchas veces, no te va a pasar nada. Ahí está el insensato. El otro es sabio, dice, sí, o sea, soy de carne, soy humano y tengo el deseo y soy tentado, pero no, prefiero ser sabio. Le hago caso a la palabra, al mandamiento, al consejo, a la instrucción de Dios. Dios es más sabio que yo. Es una persona sabia. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho por el adulterio? Porque el hombre o la mujer no son sabios. No le dieron el valor primeramente a la familia, no le dieron el valor a sus hijos, no alcanzaron a entender y a mirar que esos hijos, al destruirse ese matrimonio, van a crecer sin una autoridad, van a crecer sin un respaldo en sus vidas. Y el niño va a ser muy vulnerable a que sea un ladrón, a que sea un drogadicto, a que sea muchas cosas, por no tener esa cobertura de un papá. Y después, al crecer el muchacho, puede caer en muchas dificultades y podemos ver a los padres que lloran y se angustian y se lamentan y dicen, si tan solo no hubiera yo hecho esto. No fue sabio, no alcanzó a ver el valor, la importancia que tiene un matrimonio. Y puede ser un matemático, puede ser un ingeniero, puede ser un licenciado, y es muy inteligente, pero no es sabio. Entonces, hermanos, qué importante es que, ¿por qué Salomón pidió sabiduría? Su padre le dijo, sobre todo pide sabiduría. Un ejemplo que te puedo dar en mi vida personal, hermanos, cuando estaba el punto de la pandemia, todo mundo se quedó sin trabajo, nos quedamos sin trabajo. Y un cliente de México vino y me ofreció trabajo. Y, hermano, y lo que te llegaba, lo que te daban, lo agarrabas. O sea, si un producto lo cosías normalmente, como en estas épocas que ya se está componiendo el trabajo, lo coses a 40 pesos, si te llegaban a ofrecértelo a 20 pesos, lo agarrabas. No había. Y esta persona llegó, un buen precio, la verdad, me dio un buen precio. Le digo, gracias a Dios que Dios oye nuestras oraciones. Dice, ¿por qué? Y yo le pedí trabajo a Dios y Él me dio. Dice, qué poco conoces a Dios. Digo, ¿por qué? Si no le pidas trabajo, pídele sabiduría. Dice, trabajo ya tienes, vas a trabajar día y noche. Pídele sabiduría. Dije, sí, es cierto. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos. Hermanos, una persona sabia, si sabe que por el trabajo que está desarrollando le va a quitar mucho tiempo y por trabajar más y más no va a poder ir a las reuniones, no va a poder estar orando como tiene que estar orando, no va a estar leyendo como tiene que estar leyendo. Si ese trabajo le va a consumir, una persona sabia dice, no, sí lo necesito, pero no voy a cambiar eso por descuidar mi vida espiritual. Mejor confío en Dios. Trabajo lo que tenga yo que trabajar. Ahora, si el tiempo que le vas a dedicar a tu trabajo no va a disminuir tu vida espiritual, hermano, trabájale las 12 horas. No pasa nada. Pero sé sabio. Si crees que te va a afectar, hermano, no lo agarres. Sé sabio. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Señor, yo quisiera y lo necesito, Dios. Pero a cambio de eso tengo, porque llego a la casa ya cansado, ya no oro como tengo que orar, ya no leo como tengo que leer. Señor, ¿qué hago? Pues, ¿qué hacemos, hermanos? Pues le damos prioridad a las cosas espirituales, porque de esa manera nos vamos a fortalecer, pero es actuar con sabiduría. Pero es que tengo que trabajar mucho tiempo.
Y hermano, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? ¿Por qué no estás orando? Hermano, es que ya no me da tiempo. No está siendo sabio. No está siendo sabio. Ya estoy por terminar, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando el hombre tiene temor a Dios, empieza a ser una persona muy sabia. Porque la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios empiezan a gobernar su vida. Y los mandamientos de Dios son rectos, son justos, son buenos, son perfectos, que siempre te van a guiar por el camino que es. Vayamos a Efesios, hermano. Efesios. En Efesios capítulo 5. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjate cómo el apóstol Pablo nos dice de una manera que si algo tenemos que mirar con diligencia, es que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a los efesios que miremos bien con mucha diligencia cómo andemos, que no andemos como los necios, sino como los sabios, porque los tiempos son malos. Hermanos, desde el día que el Señor Jesús nos tomó y nos hizo sus hijos, desde ese día todos los tiempos han sido malos. ¿Malos en qué aspecto, hermanos? Porque estamos en este mundo. Ya no somos de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Estamos en este mundo esperando la venida del Señor Jesucristo, pero ya no pertenecemos a esta ciudadanía. Ya nuestra ciudadanía es otra, la celestial, la nueva Jerusalén. Vamos de paso solamente. El problema es cuando el cristiano en ese caminar se quiere detener a mirar cosas. Le llama la atención eso y se queda parado acá. Le llama la atención otra, lejos de andar caminando, lejos de seguir el camino en el cual ya está trazado. Le damos la importancia a otras cosas, le damos el tiempo, nuestro esfuerzo. Y no hacemos lo que el Señor Jesús una vez le dijo a aquellos hombres que buscaban ocasión para hallarle algún defecto. Cuando el Señor Jesús le decía, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tienes que trabajar, trabaja. Tienes que estudiar, estudia. Adelante, capacítate. Pero dale su tiempo a la vida espiritual. Dale su tiempo a las cosas que te van a llevar a una vida eterna. Porque cuántos jóvenes al día de hoy se empeñan en estudiar, se desvelan, se queman las pestañas, son capaces de no dormir porque van a presentar un examen. Y eso les cansa, eso les fatiga. Pero a veces no tenemos esa actitud para leer un día la palabra de Dios con ese esfuerzo, con esa dedicación. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona sabia sabe cuál es la voluntad del Señor en su vida. Sabe a qué fue llamado,
sabe para qué lo llamó Dios, sabe que Dios lo ha puesto en tal lugar específico en la iglesia, sabe qué dones y qué talentos Dios le ha dado y sabe de qué manera le va a servir. Sabe y conoce la voluntad de su Señor. No han pasado 5 o 10 años y está sentado en la iglesia y no sabe dónde Dios lo ha puesto para servir. Y pasan 3, 4, 5 años y se acercan al pastor y dicen: hermano, es que yo no sé en qué voy a servir. Hermano, Dios, cuando nos trae del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, Él nos capacita, nos da dones. Dones. Los talentos todo ser humano los tiene, pero los dones solamente los da el Espíritu. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea bendecida. Pero a veces pueden pasar tantos años, hermanos, y no sabemos en dónde debemos de servir. No sabemos, no somos entendidos. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos invita, hermano, a que no nos embriaguemos con vino, sino más bien con el Espíritu de Dios. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo estas palabras a los efesios, hermanos? Porque andaban conduciéndose de una manera no sabia. El tiempo no lo aprovechaban, no lo cuidaban. Tienes un tiempo libre, hermano, ya descansaste, ya reposaste, ya te recuperaste en tus fuerzas, ya tienes un tiempo libre, un espacio, hermano, ve a compartir. Ve a ver a tu familiar y comparte de la palabra. O algo, hermano, aprovecha el tiempo. Platica con tus hijos. Vete a algún lado. Aprovechalo. Aprovechando bien el tiempo. No digas: ya dormí, ya me descansé, pues ahora voy a dormir más. No, hermano, el tiempo que tengas que descansar, descánsalo. Tienes un tiempo, aparta tiempo y empléalo en algo agradable a Dios. Termino con un último pasaje, hermanos, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Santiago decía: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, hay muchas cosas que Dios ya no las ha dado. El problema es de nosotros como su pueblo, sus hijos, que dudamos, desconfiamos que Dios nos dé las cosas que necesitamos. Dios para esta vida cristiana nos ha dado lo necesario para poder caminar y para poder terminar la carrera, hermanos. Él no nos va a dejar a medias y nos va a decir: hazle como quieras, ya tienes 5 o 10 años caminando, ya estás grandecito, ya sabes lo que haces. No, Él no es como nosotros, hermano. Esas son las palabras que podemos utilizar con nuestros hijos. A ver, ya creciste, ya maduraste, ya estás fuerte, ya trabajas, ya te puedes mantener por ti mismo, ya. Esa es nuestra naturaleza humana. La naturaleza de Dios no es así. Ya tienes 5, 10, 15, 20 años, ya estás grandecito, camínale solo. No, hermano, Dios no es así. Dios nos va a guiar hasta el fin de todos nuestros días. ¿No así dijo el Señor Jesús? Que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces dudamos, hermanos. A veces estamos en un momento difícil y pensamos que Dios ya no está con nosotros. Pensamos que Dios se ha apartado. Y ya Dios no está conmigo, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy solo. No, hermano, no has creído en el Dios de la Biblia. Te has hecho un Dios a tu imagen.
Dios dice que no se va a apartar del hombre y no se aparta porque Dios cumple su palabra. Pero pequé y me voy a se apartó del Espíritu. No, no se aparta, hermano. Ahí está el Espíritu de Dios en tu vida. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pecas, ahí está el Espíritu de Dios. Claro, no te va a consolar, hermano. No te va a traer paz. No te va a traer tranquilidad. Porque el Espíritu Santo no tan solo guía, dirige, sino que también el Espíritu de Dios que dice, convence. Te va a convencer y va a hacer que vuelvas al camino otra vez. Y te va a guiar a la verdad. Y te va a recordar los momentos que Dios fue misericordioso contigo. Y te va a recordar ese momento que Cristo murió por ti. A tal manera que va a enternecer tu corazón y nuevamente te mete al redil, hermano. Pero a veces pensamos que Dios se aparta. No, hermano, Dios no se aparta. Se contrista su espíritu, que es otra cosa. Se contrista. Pero el Espíritu de Dios, una vez que crees, una vez que confías, una vez que eres justificado, eres perdonado, eres restaurado, el Espíritu de Dios mora en ti y jamás se va a ir de tu vida. Va a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el último día que podamos vivir en esta tierra. Pero a veces pasamos por momentos difíciles y pensamos que Dios ya no está, que se ha ido. No, hermano, Dios nos da todas las cosas necesarias para terminar la carrera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa, Dios nos las ha dado. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos inteligentes? ¿Porque sacábamos bien en la escuela y somos profesionales? No, hermano, porque nos hizo sus hijos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. A ver, hermanos, cuando decimos añádele un pedazo a la manguera, ¿no hay nada de manguera? Ya existe la manguera, ¿verdad? Solamente es añádele, ponle. Bueno, hermano, lo que quiero darte a entender con este ejemplo, cuando dice añadid, es porque todas las cosas que nos dice el apóstol Pedro acá, esas cosas ya están en nuestras vidas. El día que nosotros venimos a Cristo, Cristo las puso la simiente en nosotros. Puso ese amor, puso esa misericordia, puso ese corazón compasivo. Él puso esas cosas, puso la simiente en el Hijo de Dios. Somos una naturaleza nueva, espiritual. Por eso en el capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y solamente dice el apóstol Pablo, vosotros también poniendo toda, eso sí dice, toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Añadid. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta que no tenemos esa sabiduría y vamos con Dios y se la pedimos, Dios nos va a hacer sabios.
te la va a dar sin reproche. No te va a dar 5 gramos solamente de sabiduría. No, hermanos, te va a dar la sabiduría necesaria para las cosas que vas a enfrentar. La gran pregunta es, ¿crees que te la puede dar? Porque ahí Santiago dice que puede haber un obstáculo, un problema, que si dudas. Hermanos, si Dios te dio a su Hijo, lo puso en la cruz, murió por ti, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a pensar que no te va a dar sabiduría? ¿Cómo te atreves a dudar de que Dios no te va a dar esa sabiduría que necesitamos para enfrentar las dificultades? Él te la va a dar, hermano. No dudes. Ahora, si te sientes sabio, hermano, y dices, yo no la necesito, hermano, honestamente te puedo decir que tienes un problema en tu corazón. Una persona que dice, necesito ser enseñado, necesito la sabiduría, te está exponiendo su humildad y su sencillez. Decir, hasta el día de hoy no he hecho las cosas como las debería yo haber hecho. Como padres de familia, Señor, hasta el día de hoy no he sabido guiar a mi familia, no he sabido guiar a mis hijos, no he sabido darle una dirección correcta a mi esposa. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos comprobado como esposos que cuando tratas a tu esposa de una manera así como que exigiéndole y como que autoritariamente, ¿cómo te responde la esposa? ¿Cómo responde? Hermanas, ¿cómo responden? Molestas, ¿verdad? Y porque a lo mejor no lo expresa, pero quizá por su mente puede pasar, ¿quién es este? ¿Piensa que soy inferior a él o qué? Pueden pasar esos pensamientos, hermanos. Pero ¿qué sucede cuando tú las tratas, como dice la palabra, con sabiduría, con ternura? Y le das una instrucción y dices, ándale mi amor, apóyame. Dices, sí mi amor, ahorita lo hago. Hermano, cuando le pides tu café o tu té en la mañana, o tu agua de tiempo. ¿Ya tienes mi agua de tiempo? ¿Mi café ya me lo pusiste? Ay, ¿qué crees que te va a decir? Te va a contestar mal. Pero si le dices, oye chaparra, un favor, ¿me puedes poner un cafecito? ¿Qué te va a decir? Claro que sí, mi amor, con mucho gusto. ¿No les ha pasado eso? Hermano, o yo nada más a veces tengo actitudes malas con mi esposa. No, hermanos, a veces podemos tener esas actitudes, no somos sabios, no sabemos cómo guiarlas. Y a veces pueden terminar nuestras esposas amargadas, frustradas. ¿Por qué? Por falta de sabiduría en nosotros como esposos. Nuestros hijos pueden terminar frustrados por falta de sabiduría en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra primeramente. Gracias por la vida de cada persona, cada hermano, cada congregante que se ha tomado el tiempo, Señor, de venir a escuchar la palabra. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.